back through a little bit, a second. So you have your third stage right here, on this side right here. What's this right here? One. ¿Qué es eso? Third One. stage. Who said that? Yeah. that's Ah, right. the first stage. It is First first stage. stage scroll right there, but this right here would be IGB. Okay, GB. what's, Ask to Eduardo. what is that right there? The pump. ¿Cómo se llama? El pump. No, ¿cómo se llama eso? El motor secundario para auxiliar y no, algo así. Auxiliar pump? Para generar la. You see it comes out, there it is right there, I and then the I see. discharge piping, seen it's floating. auto block valve. Hard to, auto block valve, that is a deceiving picture, not easy to say. Other than you can see it comes out at 90s, at 90s, right off the bat. This is not a very good installation. It's a problem installation, and it's a good one to point out, because, they didn't follow none of the proper procedures. They came out the same discharge, they went to a 90 here, they 45 right here, they 45 right here. They came out the same size piping all the way down. No. They- Por ejemplo, esta es una instalación que nos está mostrando y dice, esto es un ejemplo de una mala instalación. Es un ejemplo. Ahí se está viendo, tan pronto sale del compresor, está la válvula, que es la válvula automática de apertura y cierre, y enseguida tenemos un codo 90 grados, otro codo 90 grados, más uno de 45. O sea, hay mucha restricción. Eso no puede pasar en un No, compresor tiene que estar centrífugo. libre. Ujú. ¿Qué sería lo ideal ahí? ¿Haber salido por arriba del compresor? What's that right there? What is the ideal installation about the You, discharge? you know, the ideal installation above the discharge is, number one is, see where that is right there, right where that auto block valve is, right in your way. You have to get into that cubby hole. Do you see where I put the auto block valve on the air compressor out here? See, it's high? Por ejemplo, higher. esa misma válvula en el compresor la tenemos más alto. See? Yeah. Right. Ah, Yeah, so it's higher, right? A little bit higher. You can get underneath it, and you can get in there to do your, the coupling, you can get service. If you put it at that level where this is, you can see it's sideways, it's in your way. It's not ideal. Después del corte. Yeah, but that is a maintenance reason. No, it's a, there's, ¿No tiene There's- corte flexible there's, tampoco, no? there's maintenance, very little maintenance on that. But to get access for maintenance, that is in your way. Sí, o sea, bueno, tenemos una razón de mantenimiento. Esta nos podría estorbar Sí. para dar un mantenimiento, pero hay una razón principal. Right? So, What else? you have the piping coming out 90 on the BOCV going out is too restrictive, 90 right off the bat on the blow off valve right here, and it's not near the silencer. So what happens is the blow off valve, how we use it is we put it next to or as close to the silencer. And here's why, because it creates a Venturi effect. Okay, and what that does is when that opens up and it lets the air out, it actually pulls the air out and it hits and expands out the
the silencer, the muffler, because it's already double the size, triple the size, so the air expands out instead of being pushed. Now we're pulling the air, and we're still pushing that air all the way up and out. So to tune that valve, it's harder than if it Bless you. was close to the silencer. Because you have a lot of restriction. Restriction, so we're Then not, now this valve. instead of it going out like a Venturi, it has to be pushed, like this one. This one, the same problem. Bueno, el tema aquí son las restricciones. Por ejemplo, Como lo dije. acá en esto pues, son 90 grados, ¿no? Lo que tenemos que hacer es justo a la descarga lo más recto posible, gracias, lo más recto posible para evitar esa restricción. Incluso, aquí no lo estaba mencionando, me voy a adelantar un poquitito, seguro lo va a mencionar. Cuando hay una curva, Pierde, ¿no? una curva a 90 grados, lo que tiene que hacer es una curva, ¿cómo le llaman? De radio extenso, algo así, para que evite esa... La caída. 245 sería. Debe ser 45 acá y empiezas el declive. Sí, avanzas, algo avanzas, y otra vez parecido. Terminas el Estaba en lo correcto con la restricción. La restricción es el problema. Incluso también acá, aunque esta es la que está retirando el aire de exceso, no importa. Cuando se supone que esta debe de estar controlando el flujo lo más fácil posible, esta tubería y esta, junto con esta restricción, complica el ajustar la válvula correctamente. Porque hay una restricción. Cuando se supone que ella debe desahogar lo más rápido posible, entonces aquí a la descarga continúa empujando aire por una tubería. Y hace 2 semanas, bueno, 2 o 3 semanas, Maísa vendió los que quitó de IR, los viejos, se los vendió a una empresa ahí por ahí, Facemex se llama, y pues los instalaron y todo. Pues que el aire, pues, ¿de cuánto es la salida de 2 y media? ¿Cuánto es? ¿Qué tamaño son? Es la normal, la que te dan esto también. No, No, es que varía por el flujo. Sí, no, pero la salida, ¿de qué? ¿Cuántos HP son? 300. Se muestra 3 pulgadas. Sí, de 3 pulgadas, bueno, pues, no me acuerdo cuánto era, pues 3 pulgadas. Y la redujeron a 1 y media. Pues, ¿cómo quieren que dé el poder? O sea, Es que todo esto también así está empezando así con pruebas así, fallas y Roberto decía es que hay que hacer más grandes o sea, lo que es, nomás, o sea, respetar y sí, la salida. lo hicieron más bien, entonces ya los compresores trabajaron mejor y todo. Sí, pues no va a ser el mismo. Es el caso. How do you size your inlet piping? ¿Cómo pueden dimensionar la tubería del aire? ¿No? It is one pipe size every 10 feet. ¿No? Ok, cada 10 cada 10 One pipe size ajá. every 10 feet. Ok, cada 10 pies una medida de Una pulgada. de pulgada, ¿no? ¿Cómo? A ver otra vez. ¿Cómo no entendí eso? Again, Bob. Ok, example. Cada vez que So- ustedes se alejan del compresor 10 10 pies. pies, crecen una pulgada. Hablando de la tubería de Succión. succión. O sea, si están a 1 metro, no es lo mismo que están a 6 metros. ¿De acuerdo? Se debe dimensionar 1 pulgada por capa. Se debe. O una medida de tubería, ¿no? Que pues, en teoría van en saco. What do you mean size of pipe? Se debe 1 dimensionar inch, 2 por inch, cada. 3 ¿Cómo inch? fue? A pipe size, cada like, que es say una this pulgada. is 6 inch and pretty, caída. uh, Por cada 10 pies. solid, what would Claro, you pero, expect? ¿cómo es? Cada 10 metros. Por From, cada. Por say, cada 10 Una- pies 8 inch, que te retires del compresor, so debes one pipe dimensionar size 1 pulgada per más la tubería. 10 foot. No Una una pulgada más pulgada, grande. un tamaño de tubería como va más o menos. Por pulgada, pues. Es que por ejemplo ya Está basando en lo comercial, ¿no? en lo comercial, porque es cuando va a haber 1, 2, 3 y de 3 va a pasar a Todavía 4 y de 4 ya no hay 5.
Hay Pues 4 a 6, 6, pues de sería 6 a 8, de 10 a 8 a 12. 10, 10 a 12. El inmediato Ok. superior. O sea, Por eso le dice tamaño de tubería. Nada más tengan en cuenta que si empezamos, por decir algo, en 1 pulgada, va a haber 1, 2, 3, 4, y en 4 para, y de ahí se va a ir a 2, de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Vale? Cada vez que se alejen 10 pies, Una pulgada más en el diámetro de la ventana. un tamaño de tubería. You have your water piping. What's on the bottom? What's happening here? it's very, very small, the piping. Who said that? I said that. That's correct. It should Yes, be, it should be a 4-inch header. It should be a bigger header. Very good observation. Ahí se ve muy claro esa falla en la tubería. ¿Alguien me quiere explicar por qué es tan evidente que hay una falla ahí? Porque la salida de los, Está cerrada, ¿no? de los intercoolers y eso es enorme y la tubería está muy pequeña, ¿no? O sea, está Aquí, exageradamente pequeña. Y está cerrada la línea, ¿no? You should always have a header, tienes el- a header right here. yo veo que aquí Está conectada el agua fría y el esta agua tubería caliente. es del mismo tamaño que la válvula, entonces está bien dimensionada. Está- De hecho, sí. No, pero no, ¿Por qué no? pues porque tienes un manifold para alimentar a tres enfriadores y el manifold es de la misma medida, o sea, El tubo que reparte, digamos, Ajá. es el único. A ver, ¿quién me lo explica bien eso? O sea, eso ya está correcto en su mente. Ellos no están Tienes un entendiendo solo qué pasa. tamaño de tubería para alimentar tres. O sea, en una línea te acabas el flujo de alimentación, tienes que sumarlo. ¿Están, pues, ¿Están de acuerdo? en teoría. No. pues, pues, Está conectada la salida del agua fría y caliente. La entrada y la salida están conectadas al mismo. No se alcanza a ver. no, Eso no. no se alcanza a ver No, la está- tubería. Ah, sí pasa por atrás. Por abajo, ¿no? No, lo que pasa es que no se No, ve la eso tubería. nomás pasa en Ah, medio. ok. La tubería, la otra es esta, está aquí arriba. Ah, La tapa ok. el tubo de aire. Pero la explicación es la que ellos dieron, pero, o sea, hay que hacerla más explícita El todavía. flujo, pues. Este tubo debería manejar el triple de La esta salida. sección pequeña de aquí. Ah, ok, ya. ¿Por qué? Porque cada uno de los enfriadores necesita ese volumen de aire. Entonces, este tubo ya debería manejar el triple de tamaño para poder alimentar a esos tres. Para poder abastecer. ¿Ok? El flujo. Exactamente. Ándale, ya vamos al baño. Hay un dato que seguro viene en su manual. We have the flow water requirements in the manual. Yes, in the manual I give you. En el manual busquen y ahí está lo que requiere cada máquina. Cada máquina necesita un volumen de agua diferente. Entonces, ¿Sale? volviendo al tema del flujo, eso está incorrecto. Vamos. Is that famosa? Yeah, that's correct. La famosa y tu famosa. Famosa has a bigger header. No, sí, aquí está. Aquí está. Este tubo que va de aquí hacia el ecuador. No, perdona, me había quedado en el tema de la succión. Ah, de la Sí, succión. el tema de agua sí está. No comisión. Sí, la autoridad también. ¿Cómo? No Dices condicionado. en el tubo No. De succión. Puro baño. Bueno, pues simplemente alimentas dos. Las dos. No, that's that's okay. Yeah. Y esta ¿Es sección ok? no creció. Ay, Es que tal vez esta sección ya está sobrada hasta aquí. Sí, pues Habría que sí, medirla. Yeah, it's longer. It's longer in the rectangle portion of it. It goes up like this, but this portion is rectangle is longer. Ok. So I like it. Normalmente esa les voy a dar yo una recomendación de la que he visto en el campo. Vamos a decir que esta brida es una brida de 6 pulgadas, la succión. Normalmente lo que les manda es de qué tamaño es la brida en el filtro. Sí se van a dar cuenta que es bien diferente. O sea, la brida en el filtro la van a ver que es de tal vez 18 pulgadas. Sí, es más grande. Mucho más grande. Y eso es para que pueda manejar la distancia. Ya casi es en automático, ¿no?
Nada más que si lo extienden mucho más, pues se va a ver, sí puede haber una caída de presión. Entonces son. Es que no vi los enfriadores, cuando los fui a ver, no vi aquí. Esta mañana son enfriadores peludos. Aquí tengo un ejemplo. I have another one for Un ejemplo de lo que estás diciendo. Los enfriadores que Aquí en el mismo housing de vehículos se hace mono, digamos. Bueno. son como los de. Me imagino que son como los de generador. I never El forget cono that es one. nada más That was good. ¿Te acuerdas? Así. es una reducción y lo que tiene que ser, si hay una medida, tiene que Entonces, ser la. suave. Porque si A ver, tú pones el cono, por ejemplo, el un cono poco- es agresivo, sí, un poco más claro. el más se da y se Si hace cada un enfriador, flujo. estoy representando nada más la entrada del agua, si cada enfriador me pide 60 galones por minuto, por ejemplo, y yo pongo una tubería del mismo diámetro que suministra a todos, probablemente no le voy a suministrar todo el flujo del agua, ¿cierto? Entonces yo debo de tener un manifold que está ingresando la cantidad necesaria para 3. En este caso, entonces si yo lo veo de esta manera, yo tengo que suministrarle a todo el sistema 60. 20 más 20 más 20, o sea, un diámetro para poder suministrar esos 60 galones por minuto, porque son 3 enfriadores. Si ustedes ven aquí, Ley de Pascal. nada más tienen el diámetro necesario para uno. Entonces lo que vamos a experimentar ahí es alta temperatura. Will this work on a normal day? Todo líquido dentro del recipiente. ¿Cómo va a trabajar esto en un día normal? How about extreme hot day? ¿Qué va a pasar con O sea, quema. una temperatura alta en el No, es ambiente? que va a quemar todo. No, es que se va va a a elevar elevar la la temperatura, se va a elevar la temperatura. Yes. Y luego se va a ir a. But a normal day. Patrón, calentarse ahí. Se va a estar alarmando, se va a estar apagando. But most of the time, Se va a alarmar. every year you have 10 days that are super hot. 10 days, this machine down. It's going to down. Ahí, ¿no? Vamos a So you always size for the worst day, the worst time. Entonces tenemos que dimensionar para el peor de los escenarios. Ah, ok. 10 days, $1 million a day. The company lost $10 million. Creo que los quieren cobrar. Have to get a rental. Los ando ahí. So we have the IGB actuator. Corrido. This is the flexible joint, or your or a expansion joint, a flexible joint. It'll be a little gap. Remember when we put that in? There's that little gap, and you slide the rubber piece over to the gap, and that's En la junta esa flexible, bueno, tenemos una pequeña apertura para poder maniobrar y poner esa junta ahí. you have your inlet pipe here in your mount, your inlet pipe support. So usually on a system like this, you put a witch's hat, a witch's cone. I get. A screen. Yeah. Ujú. Siempre en los enfriadores y en la tubería se pone un testigo, se llama, para ver si se está moviendo el flujo del agua. Es como un cono, ¿no? Hay unos, Una malla de- hay unos vaciados que son, ¿no? Hagan de cuenta que los compran en una tienda industrial y son como una chiva como esta que hay acá. Esa tiene como un transparente y normalmente pues, se ve el flujo. Pero luego cuando el flujo está muy bien establecido no se alcanza a ver si se está moviendo. Entonces aquí tienen como uno de esos de viento, un reguilete, y se ve que se está moviendo. Entonces tú te acercas Como a un las medidor de tres agua. etapas, exacto, con un medidor de agua. Está girando. Nada más está girando para que tú veas en realidad que está pasando el fluido. Aunque no le hablan. Porque pues a veces, o sea, si esto está lleno de agua así y tú lo ves, No, pues no. pues igual no sabes. Igual si pasa una burbuja de aire, tú la ves, ¿no? Pero si no pasa, pues no sabes si se está moviendo. Hola. Ah, y esa, Es que ese es es para la el, succión. ese es el inlet screen. An inlet screen, which is hat.
all kinds of different names. Welded. See, welded. Oh, very restrictive. Maybe 10, 15% deduction in performance with this in. Le va a quitar el 15 o 20% del performance a la máquina. Y ese aparato It's just a period of time. es 10 correcto. hours. Just 10 hours. 10 hours. But depending, We install some sites are really bad. Hanwha compressors 1 month, and after that 3 weeks more People leave them in because of slag. the welding. Yes. Este es- Historia. I- Scale. Que todo. Ese aparato se pone en la succión, es un filtro literal, y lo que hace es que se pone por un periodo de 10 horas durante la operación de la máquina, las primeras 10 horas, y garantiza que nada que haya en el tubo Se vaya. se vaya a ir al compresor. Como una malla. Exacto, es una Solo cuando la succión es externa, porque si tienes una succión interna ahí pegada al compresor, no necesitas nada. O sea que construiste el tubo Yes. y el tubo puede soltar algún tipo de soldadura. Escoria, Eso todo es eso. provisional entonces. Sí, es provisional. Es provisional. How Sí, no, long? pues sí, debe ser. On what? How long? ¿Cuánto Almost tiempo? 2 months. 2 months. I like Because 2 of months. the- I prefer 2 No, y sí, months. suelta como because tubería nueva. the welding was Es correcto. Bad. sending. Eso obviamente le quita performance a la máquina, pero pues, Pero en pues el está la inicio máquina. te esperas, It's gonna abres, run. limpias bien todo, la vuelves a poner, la dejas otro rato, otros días, otros tiempo. Hasta que se pula ya. Exacto. Nos pasó y en, ya lo- en Samsung, Querétaro. Es como ocurre, ¿verdad? Fuimos a revisar los compresores porque tenían unos detalles, ¿no? Pero era casi el año y todos tenían instalados los coros. los screens. Sí, pues se olvida. No, pues se les olvidaron a los Claro. coreanos, o sea, por eso nadie los quiere. Bueno, no afecta si No. lo dejan mucho. No, pues claro que te afecta. Te tiran el performance, te da menos aire la máquina, o sea, trata de pasar aire. ¿Esos conos vienen en los accesorios? Ya lo que Sí, viene- bueno, que volvemos a- ¿Viene? Tiene los accesorios. Si viene, Viene de entrada ya. es una opción, ¿eh? Es una Pero si opción. vas a hacer una tubería y vas a. Sí, viene. Bien. He said that he was in Samsung Iba a usar el mismo filtro. Sí, de hecho. Ah, y- pero Después, por toda esta cocina y un mes, ¿no? no para lo que quieres. Yes. Para inyectar carbón. Absolutely. And let me tell you, F-Series machines, boosters, Después, o sea, the antes booster de- pump, they will leave that in. Okay. Es que- Okay, because you're injecting your air going through on a tri-gas or a gas separation plant, because you might pick up media from the dryer or something going back through around. So on them, they will leave them in on the booster pump. I've seen it. We don't like it, IHI, but there's companies that I work with that absolutely will not start the machine unless that's in and always in, on the booster. Hay muchas aplicaciones como los boosters que dejan ese aparato adentro de la tubería, siempre, por seguridad. And then for the 2 years that you say, yeah, you go on the job site and the customer never take it out, it's there. They say, IHI, say 10 hours, minimum, they say 10 hours, take it out if I'm on the site. But with the experience, the welds, and a lot of the welds inside the piping, if it's bad, I leave it in. You keep it. Yeah, because parts and particles will start breaking off, not in 10 hours, maybe 1 month, 3 days. You know, and as it shake, and I seen a job, Nissan, Japanese company, familiar with Nissan? The Nissan car, they like Japanese compressors, right? So, they have, they started a Syntac, years ago. And, a welding rod broke off. You know, 3 months, you know, later, after the startup, into the impeller. A story, you know, I mean, they told me that. But, so, you know, yeah, you can leave it 2 months if it's bad piping, but you don't wanna leave it
2 years, No. you know, because that happens. The customer tell you, oh, we'll take it out, you know, and you go back in, and you have surging problems, and you have restricted, you know, problems. It's time for that to come out. But it's very important. It's so important that when you go to sign off on this pipe job right here, and you inspect it, do you sign off on it, or does the customer sign off on it? How do you feel about that? Because you might be able to see this weld, you might be able to see this weld, but you're not gonna see all the welds all the way up. And if you sign off on it, right, and something happens and crashes into the impeller, breaks off into the impeller, you signed off on it. So you always have the customer say who pays the warranty. Because then he'll bring a snake in, and he'll bring something to videotape that whole pipe and be responsible. I've had more jobs this year where I wouldn't take responsibility on the inlet. I'd let the customer come in and I'd show them, and then I'd have them sign off on it, or they remove that piping and then redo it. And then it just keeps it off a year back. Bueno, primero, I talk too much. yeah. let me try to remember the important things. Ok, lo que sucede acá es la tubería de entrada. La tubería de entrada. Aquí, ¿por qué necesitamos este instrumento? Para protegerlo instalar de una la- tubería nueva para que Para se quede. tenerlos. Para asegurar que algún sólido no entre a la admisión, ¿cierto? Sí. Listo, bien. Si yo dejo, por ejemplo, vaya, acá lo que nos está explicando Bob es, por ejemplo, esta tubería cabe la posibilidad de que nos mande algún sólido, ¿no? Sí. alguna escoria, etcétera, etcétera. No. ¿Es responsabilidad de Zuller No. esa tubería? No, ¿cierto? Es de la De customer. la planta. Es del cliente, así es. Entonces, lo que necesitamos es confirmar que no vaya a entrar un sólido hacia la planta. Perdón, hacia la admisión. Una bolsa de frito. Pero ahí no ¿De lo acuerdo? vas a poner porque lo dejaron sin nada. Es- I've seen it. Espero I've de- seen it. seguramente debe haber cómo abrirlo, I ¿no? let it slide, there's no pressure. El asunto que buscamos que se entienda es como no hay nada después de esta tubería, no hay nada que le impida ingresar algún sólido hacia el impulsor. Hay muchísimo riesgo de que si no ponemos esto, se vaya I can ask them tonight. y choque con el impulsor y se dañe. China. ¿De acuerdo? Ese es el punto principal. Por ejemplo, allá José Guadalupe nos estaba diciendo, bueno, me estaba exponiendo una foto donde el cliente lo que hizo fue, su filtro no lo movió, y lo que hizo fue adaptar unas salidas hacia el exterior, ¿no? Entonces, ¿ahí lo necesitamos? Pues realmente no. No lo necesitamos ¿Por qué no lo porque el filtro del aire no se movió. Ah, solo extendió el. ¿Me puedes mostrar esa foto? Do you know how it's working now, Famosa? About that? Famosa is Famosa was our own filter. Yes, that's us. That's good. This is it. This is our own intake filter. So where that is right there, it has to go through our filter. Yeah. Okay, so we turned that around, our own filter, and we turned around and We inspected it. confirm that there is no And yes, anything. any that- welds, nothing. Also, we do not put that in our own filter because it's short distance. We can get a visual. But a lot of the plants, they're remote filters, way up above the roof.
is when they have to put this. Yes. On local pipe, on our short filters, Jose. like Famosa, like Lala, ¿Lo podemos mostrar? like Lala, Ah, por WhatsApp. they don't have the witch's hat, Ah, the cone, the screen. José, ¿sabes si arriba de ese ducto pusieron un filtro? Nada más tiene, creo que sale arriba, Pusieron los y dos tiene una ductos malla, nada más. hacia arriba. No se van a basura. Un pájaro, sobre todo el tema eran los pichones. Sí, entonces nada más es una malla. Digo, yo ya no subí arriba, pero una foto porque pregunté y entonces ¿Esos ductos son de succión? digamos hace esto. Esos ductos son de succión. Y ahí, No en termina ese lo que caso, pasa. no entiendo, That- no necesita poner eso. Eso no, porque nuestro filtro del aire nosotros lo inspeccionamos. El filtro del aire confirmamos que no hubiera alguna soldadura, alguna escoria de soldadura o algún sólido. Ese es el filtro de aire. Filtro del aire. El filtro de aire para la máquina ya es So el even tubo de though, succión. and the curvature is perfect, Entiendo que it's what I esos ductos prefer, es right, para and it goes up into antes one, del up filtro. in Antes there. del filtro. Y después del filtro viene el tubo de It's succión. oversized Sí, ya filter va overhead, hacia- Ahí sí va because that filter No. is designed No, for, porque- 600 horsepower. Esto And es we only have a cuando 400 horsepower como en motor, este we're caso, not even using aquí half, donde está tu filtro. half the Ah, ok. capabilities Ah, el of filtro that está filter. pegado al equipo. Ahí no hay, Ese- no hay tubo. Exactamente. Ah, El filtro está pegado al equipo. El- Acá cuando es filtro, remoto. ese Cuando es es el remoto, tubo que Entramos mueve. en esa máquina, está dimensionado para 600 600 caballos. 500 han entendido. ¿Sale? Sí, y es de Y 400. es de 400, entonces no se utiliza todo el flujo. Por eso no está tan restringido. Cuando Sí, estás más cerca del límite del frame puede ser más Él en su complicado. momento nos explicó, porque mirábamos el tema de que el compresor a la presión que pedía el cliente, estamos al límite o incluso arribita del límite de la placa del motor. Y nos explicaba ese día que, pues, sabes, que el compresor tiene capacidad, pues, para si el cliente por alguna razón decidía, podía meterle 100 caballos más sin ningún problema, pues un motor de 500 caballos y el compresor iba a operar sin ningún problema, así en ese momento sí nos decía eso. Correcto, sí, es correcto. Gracias. Y lo subieron arriba. Y lo subieron arriba. ¿Y el de arriba es más ancho o es igual? Va igual, pero como es después del No sé, filtro, pero sí está mal el... Con los radiadores, ¿no? Cuando sacas el aire y lo reduces el... pero aplica diferente porque es succión. Digo, en el sentido de reducir la área, pues. La... Ahí no, güey. I have a better Por- picture. Por ese tema de Está sobredimensionado. ajá. I take the good pictures. The Pulitzer. Sí, o sea... From where? Formosa. So that's good design. Good design. I liked it. I like the in this picture too. You can see the water piping header. Really good. They built real good. That was a good water header system that was built there. And then I had a pretty good crew. Lo recoge como si fuera ya. Estaba fumando, después estaba fumando. So, see when I say I take pictures, right here, look, I take a picture of the screen, so I always, you know what I mean? And that's what you do, you take all your pictures. And then the starter, then you see, I know what the starter is too, Oh, okay. right? All the settings of the starters that I took, okay? Very good thing to do. Then you can, I have a problem and I can have you send them to me, or I have them right here. I would show them on the starters. I have the settings to confirm all that. ¿Sí? Yo tengo una botella. And I have, Con unas pinzas chiquititas. No, pincito. Pinza. No. yes, the good stuff. Como le repararon. Ay, de...
The restaurant, Yeah. the earthquake day or? Yeah, earthquake day. The perfect day. Okay. And then Like, I have, me fue al baño. oh yeah, look at that fat boy. Un carrazo. No, power. Andamos queriendo hacer cambio de carro. Oh. That was a nice truck. That was your truck. Let me see. Es que traía un Altima. Oh, here's the flag. See, that's the flag at half staff. That's a big flag, biggest flag I ever seen Por el temblor. with the earthquake. ¿De qué tamaño es la bandera? Fue cuando tembló la Ciudad de México. Ah, ok. Cuando celebró ¿Qué plaza es? But I was 20 años getting o cuánto to- fue. Es en Sí. es en Ensenada. O sea, el terremoto del 85. That's who I had to work with. They were really Oh. Yeah. right here. Pero era la celebración. Entonces fueron A And nice room. this el is mismo día, this 2 is horas why it took después. so long. Carajo. ¿Qué dices? ¿Qué ¿Cómo chingado? creerlo? That's why it took so long. O sea, ¿sabes qué fue lo que pasó? Ese No, día right, se you can cumplían see it was 22 a lot, años it was a big de aquel drop. sismo So I del take 85 en Ciudad de México. Those are good pictures. Entonces, That's a fun picture. I enjoy that cada picture. año But se hace un also simulacro. the installation Y es un simulacro of every nacional, one, so ¿de I acuerdo? can, Entonces, allá estamos, en ese sitio estamos 2 horas, 2 horas atrasados al horario del centro. so I can Dijimos, show that the motor was aligned. Ah, mira, Mira, las fotos que yo no hubo un simulacro, empezamos a ver exactamente la misma hora 22 años después, pero hora de aquel I sitio. see pictures of Dijimos, pues inside como the están motor. 2 horas atrás, es un simulacro. You know, No era for un simulacro, verification, you should take había temblado. pictures of the motor. Mismo día y misma hora. Aquí faltan los- Sí, yo iba a la escuela y de volada todo el noticiero. Pero No, no se puede le el ser. aniversario. Jumpers? No puede Yeah. ser. Y estuvo más fuerte, ¿no? So you always take pictures of your Ahí vieron todo. motors too. Las coincidencias no existen. Right here. You take pictures of everything Sé lo que that you pienso. touch, Sí. and you do that for verification for yourself as well. You know, and so I have pictures of Jose doing the motor, right? You know, and that's hey, the customer or someone says, hey, you guys didn't align it. Well, no, you have proof. You know, everything's been aligned, and your this is your documentation. You know, everything. I don't remember how it was wired, and you can go back and you can look and see how it was wired. This is how it was, huh? See the drains? That was before they put that in. So this is how you document installations too, and you can send us pictures to make sure it's Nosotros good. subimos hasta alturas. This is Famosa, Ensenada, good food, good food, good food. Let me see. Famous. The famous. ¿La fábrica se llama famosa? Sí. ¿Y qué hace? Son latas de... ¿Y ustedes son de ahí? Él, está en ese solo. Bueno, ¿cómo se lo empieza ustedes? MacPower. I take pictures of the wiring. You always go back. Modern Car. Sí, yo fui a la junta, no vine contra. Yeah. Gordito, ¿cómo se llama? It's the brains.